Hello, Waukegan School District community. I am Dr. Jonathan Brown, Director of Assessment and Data. Thank you for joining me tonight for this parent university focused on district assessments. Tonight, I will provide an overview of assessments in Waukegan Public Schools, what they are, and how to understand the results. Fall testing has already begun in the district, and most every student has or will be participating in some assessment. Tonight, we will talk about the 5 topics on your screen. Why do we assess? What is being assessed? Who is participating? How can my child do their best? And finally, how can I understand the results? As always, if you have questions that come up, please feel free to forward them to our office and we will answer as promptly as possible. You can always touch base with your child's teacher and building administrator as well. Why do we assess? Waukegan School District has a mission and a vision statement. Our mission and vision statements contain powerful descriptions of what we intend to do for our students. Here are the portions I'd like to focus on. In our mission, we exist to educate students for the world of tomorrow. We aim to challenge, teach, and inspire our students. We expect to provide the resources needed to serve each of our students. And in our vision of Waukegan Public Schools, we aim to be an institution that engages, equips, and empowers all children to be successful change agents. By accepting positions here in Waukegan, we have agreed to work towards the fulfillment of the mission. And that is great. But if we knew the 10 action steps to be taken to fulfill this mission and knew that this sequence of step one, then step two, then step three, and so on would work every time, we would still need to take time to assess. We would need to know when we were ready to move from step two to step three with students. Should we spend a little more time on step five? Are we truly done with step eight? Evaluating what to do next is part of the process of assessment. Researcher Rick Stiggins defines educational assessment as the process of collecting, interpreting, and synthesizing information concerning student learning for the purpose of making decisions. We all do this every day when getting ready to make a decision. We take in information, which could be by looking at something, listening to something, asking questions, gathering any information needed or that we can actually access, and then thinking about that information and finally making a decision based on that information. We do this every day. Teachers strive to do this with students every day. During class, this process is called formative assessment. Formative assessment is defined as the process used by teachers and students to notice, recognize, and respond to student learning in order to enhance that learning during learning. Noticing what is happening, what is being learned, recognizing what has been learned, whether it was right or wrong, and responding to that in order to ensure learning takes place is a process that both teachers and students participate in daily. Another type of assessment that happens regularly during the year is called summative assessment. This process involves actual tests, quizzes, projects, or tasks that occur at the end of a learning sequence intended to measure specific knowledge and skills. Chapter or unit tests or final exams are examples of what we are all familiar with. Our state requires assessments that also fall into this category. The last type of assessment that I will describe are interim benchmark assessments. These assessments are typically given 3 times per year in Waukegan to all students in a grade level. Their primary purpose may be for screening, predicting future success, evaluating ongoing placement in
evaluating ongoing placement success, or evaluating ongoing placement programs, as well as informing teaching. Examples of these may include NWEA MAP, DIBELS, Lectura, and iReady assessments. What is being assessed? Schools are required to teach to help students acquire the skills and knowledge outlined in the state standards. All lessons are taught with this in mind. All assessments are administered with this in mind. In general, our assessments focus on all subjects taught: reading, math, science, social science, English, and Spanish language arts, and encore courses, and are written to assess grade level standards. How much knowledge and skill that needs to be demonstrated through each assessment really depends on the assessment's purpose. State assessments happen once a year and are intended to assess what a student is expected to learn through the current school year. Skills and knowledge to be demonstrated can include things introduced in a previous year, but expected to be mastered by the time of testing. An example may be the 11th grade ACT exam, asking questions involving skills taught during a ninth or 10th grade math class, or skills taught during an 11th grade science class. The fourth grade state IAR exam may ask questions involving skills taught primarily during third and fourth grade. Our curriculum embedded summative exams focus on assessing what was taught in a particular unit of instruction. A unit of instruction may range from 3 to 6 weeks. Our interim benchmark assessments, such as NWEA MAP or iReady, occur at the beginning, middle, and end of the year that focus on grade level standards, but can also measure standards that are above as well as below because they are adaptive. And as mentioned previously, the formative assessment process occurs during instruction, giving in the moment information to the teacher and student. So we have different types of assessments measuring different things for different purposes. So who is required to participate in testing? All students participate regularly in the assessment process with their program of study determining the assessments to be taken. Students in our dual language program may participate in English and Spanish language assessments. Students with IEP accommodations will assess with those in place. Students that qualify for the state's alternate exam will be assessed with that. And kinder and first grade students may test by sitting with their teacher one to one answering questions. There will be an appropriate, excuse me, there will be an appropriate assessment administered to every student in the district. How can my child do their best? Please continue to engage with them daily through supportive conversations and encouragement. Ensure that they are in school every day. Encourage them to participate in all class activities during the school year. Encourage them to become accustomed to asking questions and giving answers in class. Show interest in graded assignments and assessments. Focus on encouraging growth that leads to achievement. Set realistic stretch goals with your child. Participate in any, encourage them to participate in any practice test opportunities. Also encourage them to participate in extra tutoring offered by the teachers. When testing time comes around, have them get a good night's sleep each night of the testing season. And finally, have them come prepared each day with a charged Chromebook. In the bottom right corner, you'll find a link
to the FACE department's presentation, A Parent's Guide to Student Engagement, with many, many more helpful suggestions. Now, finally, how can I understand the results? Let's first take a look at the major assessments to be administered this year and to which students. Assessment required by the state of Illinois focus on ELA, math, science achievement, and English proficiency. Students in grades 3 through 8 participate in the IAR, or Illinois Assessment of Readiness. The pre ACT and ACT are for students in grades 8 through 11. Students in grades 5 and 8 take the Illinois Science Assessment, or ISA. And a small portion of our diverse learners participate in the Dynamic Learning Maps, or DLM, assessment. Our other major assessments are as seen on the screen: NWEA MAP, iReady, Dibbles and Lectura, Access, and curriculum embedded assessments. In the next few slides, my goal is to help families understand what to look for when reviewing student assessment results and how to understand what they mean. What we will discuss can be applied to most, if not all, assessments administered in Waukegan Public Schools. So, what should you look for when reviewing assessment results? I suggest that you think about two questions. What is the purpose of the assessment? And is there a time frame for interpretation? Every assessment has a purpose. We discussed this a bit earlier in the presentation, primarily distinguishing between summative assessment and formative assessment. What is the purpose of the assessment? What is it supposed to tell me? Formative classroom assessment helps the teacher and student understand what specific changes may need to take place to help learning take place. Summative assessments, such as a curriculum-based unit assessment, may have a focus on describing how well students learn specific material from the past few weeks of instruction, such as in a science unit or a geometry unit. With our interim or state assessments, a general purpose of describing whether a student's math knowledge and skills are at an appropriate level. Are you on track to meet future expectations? So, why was the assessment created? What is its purpose? Is what we want to always think about. The second question to ask is there a time frame for interpretation of results? This ties in with the purpose. For our state assessments, we are measuring year-long achievement, achievement based on instruction that has taken place over the year or more. When thinking about improvement of performance, think about gradual improvement over the next year or similar time period. Students are tested only once per year for state assessments. For our curriculum embedded assessments, such as a unit assessment, the primary purpose is to measure skills and knowledge learned over the course of the last 3 to 6 weeks of instruction. The focus of improvement of performance here is narrowed to a smaller set of skills and knowledge that can be retaught and re-engaged with by students, with improvement potentially demonstrated during subsequent units of instruction. So understanding the purpose of the test and the time frame of instruction will help in understanding the results and thinking about next steps for improvement. Each assessment administered will produce a score report. Score reports for assessments will typically contain very similar information for interpretation. I suggest that you look for three things related to scoring. Look for the performance level and the description of that performance level. Look for any scale scores presented, and look for any percentiles, whether they be national or local.
Not every assessment will offer percentiles, but they are helpful. Performance levels and their description are ratings given to describe the level of achievement for each score range. Here, we have the new performance levels and descriptors for Illinois state assessments. These are brand new, just released. Notice the four performance levels on the on the left of the chart: above proficient, proficient, approaching proficient, and below proficient. They are paired with descriptors to help users understand what the labels mean. For proficient scores, as an example, assessment performance within this range demonstrates proficient knowledge and application of the assessed Illinois learning standards for this subject and grade. Performance in this range is evidence that students are prepared for the academic demands of the next grade and are progressing towards the academic expectations of the next grade, which serves as a foundation for the pursuit of college and or a career. A little more about performance levels. Different assessments will have different performance levels. You can think of them as you have thought of course grades in the past. Here we have our traditional scale of A through F. In most cases, grades of B or higher indicate that a student has demonstrated skills and knowledge at a high level and will likely have little worry pursuing the next course of study and doing well. Performance levels for assessments typically indicate something similar. Here we have our major assessments again, along with the performance levels they use. It is not important to remember all of the performance levels. What is important is to know what performance levels are and what they represent. Every printed report should have that description of the performance levels. Color coding can be seen here by using color coding can be helpful as seen here by using traditional traffic light colors or by arrangement with higher performance being listed at the top. Typically, performance bands will be interpreted in two parts. One portion will represent the standard or goal for the performance that represents a student being on track for achieving at expected levels for their grade. Below that includes all students that are at the moment estimated to be off track. Here, on track is represented by the white rectangle. I'll give you a minute to view the different names for the categories and see how they are different, but can be interpreted similarly. Now, you may wonder why the access performance levels are not color coded and why part of the white rectangle is dipping into the level 4 area. The access test is meant to measure English proficiency for all English learners. The goal is to gain an accurate measure of proficiency and then measure progress to set proficiency to a, I'm sorry. The goal is to gain an accurate measure of proficiency and then measure progress to a set proficiency level of 4.8, which is why the rectangle dips down into level 4. Anything below a proficiency level of 4.8 is deemed not proficient. The performance levels are not color coded either because the intention of the performance levels is to point out what a student at that level can do and what they may be ready to learn next, all the while pushing them to reach that level of proficiency within a set number of years. Color coding the levels does not help with the interpretation of student performance on the access test. So, above all, you want to know which performance level is the goal for your student and how far from that goal is your student.
So, how far from the goal is my student? I can see that my student is one performance level away from the goal, but how far is that really? Are they closer to the goal or closer to the lower performance level? Scale scores can help us determine that. When assessments are graded, scores are placed on a common scale for interpretation. For example, ACT uses a 1 to 36 scale. Our IAR uses a 650 to 850 scale, and our ISA has a scale range of 700 to 900. Each performance level has a scale score range of its own. For the fifth grade state science test ISA, a score of at least 812 is needed to be deemed proficient. We have two sample students with scale scores that put them in the same performance level, approaching proficient, which is in yellow. While not reading too much into the score differences, we see that the student with a score of 810 is only 2 points away from being proficient. They are on the cusp of proficiency. The student with a score of 780 is approaching proficient, but is just above the minimum score for that performance level. They are further away from the proficient mark of 812. It is reasonable to assume that the student with a score of 780 has more work to do to demonstrate proficiency in science when compared to the student with a score of 810. Within the actual score report for the student, you may see specific areas designated as needing improvement. Those areas may be represented by different scale scores or performance levels, but how you read them is still the same. The third item to look for on your assessment score report is the score percentile. Percentiles are used to rank order student scale scores from highest to lowest. The scale ranges from 1 to 99. The 50th percentile is defined as the midpoint of the data set, where half of the scores are above the 50th percentile and half of the scores are below. In a normal large data set, the 50th percentile is typically around the average score. Here's an example chart of fourth grade scores in three subjects. The scale scores are listed in the columns with the percentiles listed on the far right. The higher the achievement represented by the scale score, the higher the percentile. The lower the achievement or scale score, the lower the percentile. The 50th percentile again represents the middle score of all scores, with half of all scores being higher and half of all scores being lower, as shown in this example. A reading percentile of 95 means that, means this scale score of 224 is higher than 95% of all student scores. A math percentile of 69 means that this scale score of 207 is higher than 69% of all student scores. Note that in this example and in real life, the percentile for a score on one test does not automatically equate to the same score on another test. We see reading, we see math, we see language usage, and they do not all have the same. In this example, the 35th percentile for reading is 188, but the 31st percentile for math is 192. Always interpret scores from different tests separately, even though the scale scores may look similar. And I will add lastly, when we administer our interim benchmark assessments, such as NWEA and iReady, we are typically looking
for students to earn scores at the 70th percentile or above nationally. This will indicate that they are likely to earn proficient scores on the state test. So, why do we assess? Remember, assessment is the process of collecting, interpreting, and synthesizing information concerning student learning and the purpose of making decisions. It is part of the work of ensuring that our students receive a world-class education, and we assess in two main ways, formatively and summatively. What is being assessed? Schools are required to teach to help students acquire the skills and knowledge outlined in the state standards. This includes measuring reading, math, science, and a variety of other courses, knowledge, and skills. Who is participating? All students participate regularly in the assessment process, with their program of study determining the assessments taken. Dual language, kindergarten, first grade, and students with IEPs may participate in assessments written to collect the most accurate information about their achievement. How can my child do their best? Encourage, engage, and expect. Engage with them daily through supportive conversations and encouragement. Ensure that they are in school every day, participating in class activities. Encourage them to become accustomed to asking questions and giving answers in class. Set expectations with them with realistic stretch goals for achievement. And encourage them to participate in any extra tutoring offered by teachers. How can I understand the results? Ask about the purpose of the assessment and what it is supposed to tell you. Ask about the time frame for interpretation and how that impacts student improvement. I see the purpose of this math test is to measure how well my child learns specific material from Unit 4 taught over the past few weeks. Because it is a class based assessment, my child will have a chance to study and show improvement on the next unit test. If this were a state test measuring learning over the course of the year, my child would have to wait until next year to really work to demonstrate improvement on the next state test. When reviewing assessment score reports, I suggest three items to look for. The first was your child's overall performance level and the description of that performance level. You can think of it as a grade for the test. There will be a minimum performance level for students to attain set by the district or the state that typically means the student is on track. The second item to look for on the score report is the scale score. This is a numerical representation of student achievement. Performance levels are made of scale score ranges. Scale scores can let you know whether you are close to attaining the next performance level or further away. Different tests have different scale score ranges. Lastly, you will also want to look for percentiles on the score report. These can be national or local. National being your scores compared to scores across the entire nation, and local being your scores compared to scores of local students, such as Waukegan students only. Percentiles help rank order scores and can help us compare performance across tests. In this presentation, we have shared information about Waukegan Public School assessments. If you have any further questions regarding student assessment in Waukegan Public Schools, please reach out to your child's teacher or school administrator. You may also reach the assessment and data department directly through email or phone.
Thank you for joining us. Hola comunidad del Distrito Escolar de Waukegan. En nombre del Dr. Jonathan Brown, director de Evaluación y Datos, gracias por acompañarnos esta noche de Universidad para Padres, centrada en las evaluaciones del distrito. Esta noche hablaremos sobre las evaluaciones en las escuelas públicas de Waukegan, en qué consisten y cómo entender sus resultados. Las evaluaciones de otoño ya han comenzado en el distrito y casi todos los estudiantes han participado o participarán en alguna evaluación. Esta noche hablaremos sobre los 5 temas que aparecen en su pantalla. ¿Por qué evaluamos? ¿Qué se evalúa? ¿Quién está participando? ¿Cómo puede mi hijo hacer su mejor esfuerzo? Y por último, ¿cómo puedo entender los resultados? Como siempre, si tienen alguna pregunta, no duden en enviarla a nuestra oficina y les responderemos lo antes posible. También pueden ponerse en contacto con el maestro de su hijo y el administrador de la escuela. ¿Por qué evaluamos? El Distrito Escolar de Waukegan tiene una misión y una visión. Nuestra misión y visión contienen descripciones poderosas de lo que queremos hacer por nuestros estudiantes. Aquí están las partes en las que me gustaría enfocarme. En nuestra misión existimos para educar a los estudiantes para el mundo del mañana. Nuestro objetivo es desafiar, enseñar e inspirar a nuestros estudiantes. Esperamos proporcionar los recursos necesarios para atender a cada uno de nuestros estudiantes. Y en nuestra visión de las escuelas de Waukegan, nuestro objetivo es ser una institución que incluye, equipe y empodere a todos los niños para que sean agentes de cambio exitosos. Al aceptar posiciones aquí en Waukegan, hemos acordado trabajar para el cumplimiento de la misión, y eso es fantástico. Pero si conociéramos los 10 pasos a seguir para cumplir esta misión y supiéramos que esta secuencia del paso 1, luego paso 2, luego el paso 3 y así sucesivamente, funcionaría siempre. Aún así, necesitaríamos tiempo para evaluar. Necesitaríamos saber cuándo estamos listos para pasar del paso 2 al paso 3 con los estudiantes. ¿Deberíamos dedicar un poco más de tiempo al paso 5? ¿O realmente hemos terminado con el paso 8? Evaluar qué hacer a continuación es parte del proceso de evaluación. El investigador Rick Stiggins define la evaluación educativa como el proceso de recopilar, interpretar y sintetizar información relativa al aprendizaje de los estudiantes con el fin de tomar decisiones. Todos lo hacemos a diario cuando nos preparamos para tomar una decisión. Recopilamos información, ya sea observando algo, escuchando algo, haciendo preguntas, recopilando cualquier información necesaria o a la que podamos acceder. Y luego reflexionamos sobre esta información y finalmente tomamos una decisión basada en ella. Los maestros se esfuerzan por hacer algo con los estudiantes todos los días. Durante la clase, este proceso se denomina evaluación formativa. La evaluación formativa se define como el proceso utilizado por los maestros y los estudiantes para observar, reconocer y responder al aprendizaje de los estudiantes con el fin de mejorar este aprendizaje durante el proceso de aprendizaje. Observar lo que está sucediendo, lo que está aprendiendo, reconocer lo que se ha aprendido, ya sea correcto o incorrecto, y responder a ello para garantizar que se produzca el aprendizaje es un proceso en el que tanto los maestros como los estudiantes participan a diario.
Otro tipo de evaluación que se realiza periódicamente durante el año se denomina evaluación sumativa. Este proceso incluye exámenes, pruebas, proyectos o tareas reales que se realizan al final de una secuencia de aprendizaje con el fin de evaluar conocimientos y habilidades específicos. Los exámenes de capítulo u unidad o los exámenes finales son ejemplos con los que todos estamos familiarizados. Las evaluaciones exigidas por nuestro Estado también entran en esta categoría. El último tipo de evaluación que describiré son las evaluaciones provisionales o de referencia. Estas evaluaciones se suelen realizar 3 veces al año en Waukegan a todos los estudiantes de nivel de grado. Los objetivos principales pueden ser la selección, la predicción del éxito futuro, la evaluación del éxito continuo de la colocación o los programas, así como informar sobre la enseñanza. Algunos ejemplos son las evaluaciones NWEA MAP, DeBoles, lectura y iReady. ¿Qué se está evaluando? Las escuelas deben enseñar para ayudar a los estudiantes a adquirir las habilidades y conocimientos descritos en los estándares estatales. Todas las lecciones se enseñan teniendo esto en cuenta. Todas las evaluaciones se administran teniendo esto en cuenta. En general, nuestras evaluaciones se centran en todas las materias que se enseñan: lectura, matemáticas, ciencias, ciencias sociales, artes del lenguaje en inglés y español y cursos en core, y están diseñadas para evaluar los estándares del nivel de grado. La cantidad de conocimientos y habilidades que se deben demostrar en cada evaluación depende del propósito de la misma. Las evaluaciones estatales se realizan una vez al año y tienen como objetivo evaluar lo que se esperaba que el estudiante aprendiera durante el año escolar en curso. Las habilidades y los conocimientos que se deben demostrar pueden incluir conceptos introducidos en años anteriores, pero que se espera que el estudiante domine en el momento de la evaluación. Un ejemplo puede ser el examen ACT del grado 11, que incluye preguntas relacionadas con habilidades enseñadas durante las clases de matemáticas de 9º y 10º grado, o habilidades enseñadas durante las clases de ciencias del grado 11. El examen estatal IAR de 4º grado puede incluir preguntas relacionadas con habilidades enseñadas principalmente durante el 3er y 4º grado. Nuestros exámenes sumativos integrados en el currículo se centran en evaluar lo que se ha enseñado en una unidad de instrucción concreta. Una unidad de instrucción puede durar entre 3 y 6 semanas. Nuestras evaluaciones intermedias de referencia como NWEA MAP o iReady se realizan al principio, a mitad y al final del año y se centran en los estándares de nivel de grado, pero pueden medir estándares tanto superiores como inferiores, ya que son adaptativas. Y como se ha mencionado anteriormente, el proceso de evaluación formativa se lleva a cabo durante la enseñanza, proporcionando información inmediata al maestro y al estudiante. Así que tenemos diferentes tipos de evaluaciones que miden diferentes aspectos con diferentes propósitos. ¿Quién debe participar en las evaluaciones? Todos los estudiantes participan regularmente en el proceso de evaluación y su programa de estudios determina las evaluaciones que deben realizar. Los estudiantes de nuestro programa de lenguaje dual pueden participar en evaluaciones en inglés y español. A los estudiantes con adaptaciones del Plan Individualizado de Educación IEP se les evaluará con las adaptaciones establecidas. A los estudiantes que califiquen para el examen alternativo del Estado se les evaluará
con ese examen. Los estudiantes de kinder y primer grado pueden realizar la prueba sentándose con su maestro y respondiendo las preguntas. Se administrará una evaluación adecuada a todos los estudiantes del distrito. ¿Cómo puede mi hijo hacer su mejor esfuerzo? Por favor, siga interactuando con ellos a diario a través de conversaciones de apoyo y ánimo. Asegúrese de que vayan a la escuela todos los días. Anímelos a participar en todas las actividades de clase durante el año escolar. Anímelos a que se acostumbren a hacer preguntas y dar respuestas en clase. Muestre interés en las tareas y evaluaciones calificadas. Enfóquese en fomentar el crecimiento que lleva al logro. Establezca metas realistas y ambiciosas con su hijo. Participe en cualquier oportunidad de realizar pruebas de práctica. Participe en tutoría adicional que ofrecen los maestros. Duerma bien todas las noches durante la temporada de exámenes. Y por último, ven preparado cada día con un Chromebook cargado. En la esquina inferior derecha encontrará un enlace de la presentación del departamento de FACE, guía para padres sobre la participación de los estudiantes, con muchas sugerencias útiles. ¿Cómo puedo entender los resultados? Veamos primero cuáles son las principales evaluaciones que se realizarán este año y a qué estudiantes. Las evaluaciones requeridas por el estado de Illinois se centran en artes del lenguaje inglés, ELA, matemáticas y ciencias, y en el dominio del inglés. Los estudiantes de los grados tercero a octavo participan en la evaluación de preparación de Illinois o IAR, mientras que el Pre-ACT y el ACT son para estudiantes de grados de octavo a 11 grado. Los estudiantes de grados quintos a octavo realizan las evaluaciones de ciencias de Illinois y una pequeña parte de nuestros aprendices diversos participan en la evaluación Dynamic Learning Maps, DLM. Nuestras otras evaluaciones importantes son las que se ven en la pantalla. NWEA Map, iReady, D-Bells Lectura, Access y las evaluaciones integradas en el currículo. En las próximas diapositivas, mi objetivo es ayudar a las familias a entender qué deben buscar al revisar los resultados de las evaluaciones de los estudiantes y cómo entender lo que significan. Lo que hablaremos se puede aplicar a la mayoría de las evaluaciones que se hacen en las escuelas públicas de Waukegan. Entonces, ¿qué debe buscar al revisar los resultados de la evaluación? Les sugiero que piensen en dos preguntas. ¿Cuál es el propósito de la evaluación? ¿Y hay un plazo para la interpretación? Toda evaluación tiene un propósito. Ya lo hemos comentado anteriormente en la presentación, haciendo principalmente una distinción entre evaluación sumativa y evaluación formativa. ¿Cuál es el propósito de la evaluación? ¿Qué se supone que debe decir? La evaluación formativa en el salón ayuda al maestro y al estudiante a comprender qué cambios específicos pueden ser necesarios para facilitar el aprendizaje. Las evaluaciones sumativas, como las evaluaciones de unidades basadas en el currículo, pueden centrarse en describir en qué medida el estudiante ha aprendido el material específico de las últimas semanas de instrucción. Por ejemplo, en una unidad de ciencias o en una unidad de geometría. Con nuestras evaluaciones provisionales o estatales, el objetivo general es describir si los conocimientos y habilidades matemáticas de un estudiante se encuentran en un nivel adecuado. ¿Está en camino de cumplir las expectativas futuras? Entonces, ¿por qué se creó la evaluación? ¿Cuál es el propósito? La segunda pregunta que hay que hacerse es,
¿Hay un plazo para interpretar los resultados? Esto está relacionado con el propósito. En nuestras evaluaciones estatales medimos los logros de todo el año. Los logros se basan en la enseñanza impartida a lo largo del año o más. Cuando se piensa en la mejora del rendimiento, hay que pensar en una mejora gradual a lo largo del año siguiente o en un periodo de tiempo similar. Los estudiantes son evaluados una vez al año. En el caso de nuestras evaluaciones integradas en el currículo, como la evaluación de una unidad, el objetivo principal es medir las habilidades y los conocimientos adquiridos durante las últimas 3 a 6 semanas de enseñanza. El enfoque de la mejora del rendimiento se reduce aquí. Un conjunto más reducido de habilidades y conocimientos que pueden volver a enseñarse y con los que los estudiantes pueden volver a comprometerse, con la posibilidad de mostrar una mejora durante las unidades de enseñanza posteriores. Comprender el propósito de la prueba y el plazo de la enseñanza ayudará a comprender los resultados y a pensar en los siguientes pasos para mejorar. Cada evaluación realizada genera un reporte de puntaje. Los reportes de puntaje de las evaluaciones suelen contener información muy similar para su interpretación. Les sugiero que busque 3 cosas relacionadas con el puntaje. Busque el nivel de rendimiento y la descripción de ese nivel de rendimiento, cualquier puntaje en escala y cualquier percentil nacional o local. Cada evaluación realizada genera un reporte de puntaje. Los reportes de puntaje de las evaluaciones suelen contener información muy similar para su interpretación. Les sugiero que busque 3 cosas relacionadas con el puntaje. Busque el nivel de rendimiento y descripción, cualquier puntaje en escala y cualquier percentil nacional o local. Un poco más sobre los niveles de rendimiento. Las diferentes evaluaciones tendrán diferentes niveles de rendimiento. Puede considerarlos como las calificaciones que obtenía en los cursos en el pasado. Aquí tenemos nuestra escala tradicional de A a F. En la mayoría de los casos, las calificaciones de B o superiores indican que un estudiante ha demostrado habilidades y conocimiento de alto nivel. Y es probable que no tenga que preocuparse mucho por seguir el siguiente curso de estudio y hacerlo bien. Los niveles de rendimiento de las evaluaciones suelen indicar algo similar. Aquí tenemos nuevamente nuestras evaluaciones principales junto con los niveles de rendimiento que utilizan. No es importante recordar todos los niveles de rendimiento. Lo importante es saber qué son los niveles de rendimiento y qué representan. Los códigos de colores pueden ser útiles, como se ve aquí, utilizando los colores tradicionales de los semáforos o colocando los rendimientos más altos en la parte superior. Normalmente, los niveles de rendimiento se interpretan en 2 partes. Una parte representará el estándar o el objetivo de rendimiento que indica que un estudiante está en buen camino para alcanzar los niveles esperados para su grado. Por debajo de eso se incluyen los estudiantes que en ese momento se estima que están fuera del camino. Aquí, en buen camino se representa con el rectángulo blanco. Les daré un minuto para que vean los diferentes nombres de las categorías y comprueben cómo son diferentes, pero pueden interpretarse de manera similar. Ahora se preguntarán, ¿por qué los niveles de rendimiento de Access no están codificados por colores y por qué parte del rectángulo blanco se encuentra en el área del nivel 4? La prueba Access está diseñada para medir el dominio de inglés de todos los estudiantes de inglés. El objetivo es obtener una medida precisa del dominio y luego medir el progreso hasta un nivel de dominio establecido de 4.8.
que es la razón por la que el rectángulo llega hasta el nivel 4. Por debajo de 4.8 se considera que no se domina el idioma. Los niveles de rendimiento tampoco están codificados por colores porque la intención de los niveles de rendimiento es señalar lo que un estudiante de ese nivel puede hacer y lo que puede estar listo para aprender a continuación. Todo ello mientras se les anima a alcanzar ese nivel de dominio en un número determinado de años. La codificación por colores de los niveles no ayuda a interpretar el rendimiento de los estudiantes de la prueba Access. Lo más importante es saber cuál es la meta del nivel de rendimiento de su estudiante y cuánto le falta para alcanzarla. Entonces, ¿a qué distancia del objetivo se encuentra mi estudiante? Veo que mi estudiante está a un nivel de rendimiento del objetivo, pero ¿a qué distancia se encuentra realmente? ¿Está más cerca del objetivo o más cerca del nivel inferior? Los puntajes de escala no pueden ayudar a determinarlo. Cuando se califican las evaluaciones, los puntajes se colocan en una escala común para su interpretación. Por ejemplo, ACT utiliza una escala de 1 a 36. Nuestro IAR utiliza una escala de 650 a 850. Y nuestro ISA tiene un rango de escala de 700 a 900. Cada nivel de rendimiento tiene su propio rango de puntaje en la escala. Para la evaluación estatal de ciencias de quinto grado, ISA, se necesita un puntaje de al menos 812 para ser considerado competente. Tenemos dos ejemplos de estudiantes con puntajes en la escala que los colocan en el mismo nivel de rendimiento, casi competente en amarillo. Sin dar demasiada importancia a las diferencias en los puntajes, vemos que el estudiante con un puntaje de 810 está solo 2 puntos de ser competente. Están a punto de lograrlo. El estudiante con un puntaje de 780 es casi competente, pero está justo por encima del puntaje mínimo para ese nivel de rendimiento. Está más lejos de la nota de competente, que es 812. Es razonable suponer que el estudiante con un puntaje de 780 tiene más trabajo por delante para demostrar su competencia en ciencias en comparación con el estudiante con un puntaje de 810. En el informe de puntaje real del estudiante, es posible que vea áreas específicas designadas como necesita mejorar. Esas áreas pueden estar representadas por diferentes puntajes en la escala o niveles de rendimiento, pero la forma de interpretar sigue siendo la misma. El tercer elemento que debe buscar en su informe de puntaje de la evaluación es el percentil de puntaje. Los percentiles se utilizan para clasificar los puntajes de los estudiantes en una escala de mayor a menor. La escala va del 1 al 99. El percentil 50 se define como el punto medio del conjunto de datos, donde la mitad del puntaje está por encima del percentil 50 y la otra mitad por debajo. En un conjunto grande de datos normales, el percentil 50 suele estar alrededor del puntaje medio. A continuación se muestra un ejemplo de tabla con los puntajes de cuarto grado en 3 materias. Los puntajes de la escala se numeran en las columnas con el percentil indicado en el extremo derecho. Cuanto mayor sea el rendimiento representado por el puntaje de la escala, mayor será el percentil. Cuanto menor sea el rendimiento o el puntaje de la escala, menor será el percentil. El percentil 50 representa nuevamente el puntaje medio de todos los puntajes, con la mitad de los puntajes siendo más altas y la mitad de todas las puntajes siendo más bajas, como se muestra en este ejemplo. Un percentil de lectura de 95 significa que este puntaje de 224 es más alto
que el 95% de todos los puntajes de los estudiantes. Un percentil de matemáticas de 69 significa que este puntaje de 207 es más alto que el 69% de todos los puntajes de los estudiantes. Tenga en cuenta que este ejemplo y en la vida real, el percentil de un puntaje en una evaluación no equivale automáticamente al mismo puntaje en otra evaluación. En este ejemplo, el percentil 31 en lectura es 188, pero el percentil 31 en matemáticas es 192. Interprete siempre los puntajes de diferentes evaluaciones por separado, aunque los puntajes en la escala puedan parecer similares. Y por último, cuando administramos nuestras evaluaciones provisionales o de referencia como la NWEA o iReady, normalmente buscamos que los estudiantes obtengan puntajes en el percentil 70 o superior a nivel nacional, para indicar que es probable que obtengan puntajes de competencia en la prueba estatal. ¿Por qué evaluamos? Recuerde que la evaluación es el proceso de recopilar, interpretar y sintetizar información relacionada con el aprendizaje de los estudiantes con el fin de tomar decisiones. Es parte del trabajo de asegurar que nuestros estudiantes reciban una educación de clase mundial. Y evaluamos de dos maneras principales, formativa y sumativa. ¿Qué se está evaluando? Las escuelas deben enseñar para ayudar a los estudiantes a adquirir las habilidades y los conocimientos descritos en los estándares estatales. Esto incluye medir los conocimientos y habilidades de lectura, matemáticas, ciencias y una variedad de otros cursos. ¿Quién está participando? Todos los estudiantes participan regularmente en el proceso de evaluación y su programa de estudio determina las evaluaciones tomadas. Los estudiantes del lenguaje dual, de kinder, primer grado y con una IP pueden participar en evaluaciones escritas para recopilar la información más precisa sobre sus logros. ¿Cómo puede mi hijo hacer su mejor esfuerzo? Anime, participe y tenga expectativas. Interactúe con ellos a diario por medio de conversaciones de apoyo y ánimo. Asegúrese de que asistan a la escuela todos los días y participen en las actividades de clase. Anímelos a que se acostumbren a hacer preguntas y dar respuestas en clase. Establezca expectativas con metas realistas y ambiciosas para el logro. Y anímelos a participar en cualquier tutoría adicional que ofrezcan los maestros. ¿Cómo puedo entender los resultados? Pregunte cuál es el propósito de la evaluación y qué se supone que le va a decir. Pregunte, ¿existe un plazo para la interpretación y cómo afecta esto al mejoramiento del estudiante? Veo que el propósito de esta prueba de matemáticas es medir que también mi hijo aprendió el material específico de la unidad 4 que se enseñó durante las últimas semanas. Debido a que es una evaluación basada en las clases, mi hijo tendrá la oportunidad de estudiar y mostrar una mejora en la próxima prueba de la unidad. Si fuera una prueba estatal que midiera el aprendizaje a lo largo del año, mi hijo tendría el próximo año para esforzarse realmente y demostrar una mejora en la próxima prueba estatal. Al revisar los resultados de las evaluaciones, sugerí 3 cosas que hay que tener en cuenta. La primera era el nivel de rendimiento general de su hijo y la descripción de ese nivel de rendimiento. Se puede considerar como una calificación de la prueba. Habrá un nivel mínimo de rendimiento que los estudiantes deben alcanzar, establecido por el distrito o el estado, lo que normalmente significa que el estudiante va por buen camino. El segundo punto a tener en cuenta es el puntaje de escala. Se trata de una representación numérica del rendimiento del estudiante. Los niveles de rendimiento se componen de rangos de puntajes de escala.
Los puntajes de escala le permiten saber si está cerca de alcanzar el siguiente nivel de rendimiento o si aún le queda mucho por alcanzar. Las diferentes pruebas tienen diferentes rangos de puntaje de escala. Por último, busque también los percentiles en el reporte del puntaje. Esto puede ser nacionales o locales. Los nacionales comparan su puntaje con los puntajes de todo el país y los locales comparan su puntaje con los puntajes de los estudiantes locales, como los estudiantes de Waukegan únicamente. Los percentiles ayudan a clasificar los puntajes y nos permiten comparar el rendimiento entre diferentes exámenes. En esta presentación hemos compartido información sobre las evaluaciones de las escuelas públicas de Waukegan. Si tiene alguna pregunta adicional sobre la evaluación de los estudiantes en las escuelas públicas de Waukegan, comuníquese con el maestro de su hijo o con el administrador de la escuela. También puede comunicarse directamente con el Departamento de Evaluación y Datos por correo electrónico o por teléfono. Gracias por acompañarnos. ¿No?